día tengan todos ustedes. Miércoles 31 de enero, último día del mes de enero, entramos a febrero ya mañana. Pues a recibir con ganas siguiente mes, echarle ganas. Pues bienvenido al canal de YouTube Nelter de la Cruz. Por favor, no se les olvide darnos su like, me gusta y acá abajo la campanita piquen, escuchen, échenos las manos. Andamos en la Ciudad de México. Felicidades por tu cumpleaños, 18 años, mi angelito. Anda desesperada la perrada. Se debe sentir el PRI orgulloso, es que siempre busca hacer lo correcto. Yo les reconozco que tengan gente tan bien formada. Es tiempo de recuperar esas causas de ese PRI revolucionario que yo conocí, de ese PRI que luchaba por las causas de los campesinos, por las causas de los indígenas, a la botarga, por las causas de los trabajadores, por las causas de las mujeres. Ustedes representan eso, de verdad, créanselo. Los malos priistas ya se fueron, se quedaron los que creen en México y yo les quiero decir, los necesito en la calle, necesito la experiencia y la fuerza de Alito, porque vaya que es un cabrón. Pobre pendejo. Falso que el cártel de Sinaloa financió la campaña de López Obrador. Pues sí, ¿quién nos sacó? Diario El DW. Falso. No, es que está la perrada toda alborotada. Vaya, Xochitl, un plagio mal hecho de la Catrina, dice. Pues fíjate que sí, todo le ha copiado. Ah, qué penitente. ¿Este quiere ser presidente? La mañanera quiere ser su mañanera. Se va a abrazar un árbol, saca sus pendejadas de muñeca. No. Penitente no se estudia, botarga. Quieren revivir el caso Colosio para perjudicarnos. El PRI está muerto ya. Falso el spot de Claudia Sheinbaum sobre movilidad en la Ciudad de México. Bueno, Luisa María Alcalde, me dio mucho gusto acudir a la plenaria de Morena en la Cámara de Diputados. Agradezco a Nacho Mier por la invitación para platicar junto a las y los legisladores acerca de las iniciativas de reforma que presentará el presidente López Obrador el próximo 5 de febrero. Las parroquias. Dice, sí, cura de político se llama Ángel Espinosa de los Monteros. Es miembro de la Legión de Cristo, congregación fundada por el criminal Marcial degollado y vinculado a muchos otros de sus sacerdotes en miles de abusos sexuales de niños en México y en el mundo. Hay que emplazar a este cura que hace política con sotana y en el púlpito para que haga política en un... Dice, las parroquias construyamos con ellos una patria cada vez más justa y solidaria, con la dignidad, la paz y la alegría que provienen de la conferencia episcopal y todos los sacerdotes. En cumplimiento al acuerdo ACQID INE,
solo voto, ni un solo voto, para los irresponsables, para los de la cultura de la muerte y de la Conozcan división. a este bandido Las desgraciado. parroquias, Ya no vayan. con licencia eclesiástica, dice: oh Dios, Ojalá y que nos amaste. le llegue el ¿Cuál es el karma. problema? Que lo traten de engañar. Si la Por gente no supuesto es que la gente no es tonta. Ahí Muy están las claro. encuestas y en junio veremos que la gente no es tonta. Pero sí nos corresponde a nosotros, cuando tenemos la oportunidad como hoy, hacer énfasis en el engaño y en la simulación que representa la candidata del PRI. Creo que eso es clarísimo. Es la candidata del PRI, es la candidata del PAN, es la candidata del PRD. Si hubiera querido ser candidata ciudadana, se hubiera hecho como candidata independiente. No es independiente, es la candidata de esos tres partidos de los cuales el pueblo de México ha demostrado que ya está harto por todos los abusos que se dieron durante décadas. Pues no en la última, no en el 2021. Ciro Gómez. Votó la misma gente por PRI, PAN, PRD que por Morena. Una elección En el intermedia 21, no es lo mismo. No el año pasado, las dos elecciones ¿Qué? que tuvimos, Coahuila, Estado de México, el número total de votos. ¿Por qué no lo superan? No lo pueden superar. Esos son los 10 datos más importantes de la economía y las finanzas públicas de México en 2023 que dimos hoy en la conferencia trimestral. México creció 3.1% anual en el 23, superando todas las expectativas. Se crearon 1.2 millones de empleos en 2023, con mejores salarios y condiciones de trabajo. El nivel de deuda fue de 46.8%, teniendo una reducción por tercer año consecutivo. La recaudación tributaria alcanzó un máximo histórico de 14.2% del PIB, sin aumentar ni crear nuevos impuestos. La inflación en México disminuyó a 4.7%, por debajo de las tasas observadas en otras economías emergentes. 6. El peso mexicano se apreció un 15%, consolidándose como una de las monedas más fuertes de América Latina. 7. Inversión extranjera directa ascendió a cerca de 33,000 millones de dólares, colocando a México como el cuarto país con mayor índice en el mundo. 8. Octubre de 2023 se aumentó 60% la construcción de ingeniería pesada y civil, aumentando la capacidad productiva del país. 9. En 2023 México se reafirmó como líder de exportaciones en América Latina y continuó siendo el principal socio comercial de Estados Unidos. 10. El mercado de valores en México registró un incremento del 18%, el índice, alcanzando su valor más alto en 15 años. Hola, bola de rateros. Para 24, la fortaleza económica de México continuará. Esperamos un crecimiento entre 2,5% y 3,5%, superando por 4 años consecutivos el promedio histórico del país. Tómenla, hijos de la tiznada. Ahí está. No lo estoy diciendo yo, ¿eh? Ahí están los puntos. Lo que le leí. La mejor economía en el mundo. En el mundo, bola de pendejos. Rateros, panistas. Ahí le hago un recordatorio a ese panista desgraciado que lo jaló López Obrador. Culpa de López Obrador, exactamente. Bueno, pero pues ya vámonos. Buenos días. Felicidades. A Vilchis. Y ánimo. Porque están aquí. Muy bien.
Como lo hacemos los miércoles, se informa para tener una idea en lo general, porque nos llevaría mucho tiempo estar tratando siempre lo de las mentiras en contra nuestra, aunque se repita, se reitere. Desde el tiempo del presidente Madero no se atacaba a un presidente como ahora. Los medios convencionales. A muerte. Un día vamos a hablar de cómo fue aquella campaña en contra del presidente Madero, de todos los medios. Tremenda. Y el presidente Madero era un hombre respetuoso, tolerante, incapaz de censurar a nadie, pero toda la prensa porfirista en contra y financiada. Se llamaba el Fondo de Reptiles, la partida presupuestaria destinada a mantener la prensa. Y es famoso el dicho que le costó la vida, pero además de manera bárbara, ¿no?, a Gustavo Madero, porque cuando estaba la campaña en contra de su hermano, pronunció una frase fuertísima para ese entonces. Dijo: le muerden la mano al que les quitó el bozal. No se lo perdonaron. Ese es uno de los crímenes más crueles en la historia, porque lo torturaron, le quitaron con una bayoneta el ojo bueno que tenía en la Ciudadela, lo vejaron, y ya estaba su hermano preso aquí en la Intendencia, que ahora le llamamos la Intendencia de la Traición. Cuando se entera el presidente Madero de que habían matado al hermano, que habían asesinado al hermano, viene la madre a informarle y él, llorando, le pide perdón a la madre por lo que le habían hecho al hermano. Pero todo ese odio se fue acrecentando en la medida en que el antiguo régimen y sus periodistas no estaban de acuerdo con los cambios, en este caso con la propuesta de libertad de Madero y de democracia. Por eso se le conoció como el apóstol de la democracia. Desde entonces no se había visto. Claro, aquello fue una cosa deleznable,
muy cruel, repito. Luego ya no. Un signo de cómo se fue comportando la prensa después de eso es que aún siendo el presidente Calles el hombre fuerte, jefe máximo, imagínense cuánto tiempo dominó, llega el presidente Cárdenas y te tiene que ir al exilio, el presidente Calles. ¿Y la prensa? Nada. Nadie defendió al presidente Calles. Y a partir de ahí, estamos hablando de un momento especial. A partir de ahí la prensa muy institucional. Acuérdense lo que decía Emilio Azcárraga, papá, que habían 3 intocables: el presidente, el ejército y la Virgen de Guadalupe. Pero eso ya en Televisa ya no se respeta, al menos en lo que corresponde al presidente, porque yo soy cliente ahí en Televisa, en todos sus análisis, ¿no? Todos los que llegan ahí a manifestarse, a expresarse, es en contra de nosotros. Ya no puedo mencionar a algunos porque hasta presentaron amparos para que yo no hable de ellos. Ya me quitaron hasta el derecho de réplica. Un juez del Poder Judicial, fíjense cómo estamos. Ah, también a ti, ¿no? Ya no se puede hablar de esa persona. ¿Y dónde está la libertad, pues? ¿Dónde quedó la libertad de expresión, de manifestación? No, porque pues, siempre he dicho, y así entiendo las cosas, que no es culpa de ellos. Ellos son piezas, tienen jefes. Como se diría en mi pueblo, hay niveles, nivelitos. Entonces es arriba del asunto. Por eso no hay que pelearse ni enojarse ni entender nada más qué es lo que pasa. Es la lucha entre 2 proyectos distintos, contrapuestos de nación, y ellos eran los privilegiados antes, vivían colmados de atenciones, privilegios, contratos jugosísimos, de todo. Vendían al gobierno desde un par de zapatos hasta un aeropuerto.
pasando por una medicina de estas que resuelven el problema de la diabetes en muy poco tiempo o quitan todos los males. Pero negocios en todo. El caso más claro es Loret de Mola, ¿no? Que era así como uno de tantos, protegidos por las empresas que le vendían medicinas y equipos médicos al gobierno y hacían su agosto, miles de millones de pesos. Y esas empresas le pagaban publicidad. Pues entonces cuando empezamos a comprar las medicinas a laboratorios para comprar medicinas de calidad, no adulteradas y a buen precio, para que con el mismo presupuesto alcanzara a entregar todos los medicamentos de manera gratuita a los mexicanos, empezó la rebelión. Ahora se arreció un poco también porque, imagínense, encontramos creo que un contrato con empresas que tienen que ver con Loret. O sea, no es que Loret se llevara todo el dinero, sino que financiaban a Loret. Un contrato en el Estado de México de 1.600 millones de pesos de medicamentos y una comisión o contrato de publicidad para Loret. Entonces, pues estamos enfrentando eso porque todos estaban metidos, la mayoría. Claro, hay una prensa honesta, ¿no? No se puede generalizar, y los más honestos en los medios son los periodistas y los camarógrafos, ustedes, ahora sí es buena la toma, ¿verdad? Bueno, pero vamos con Elizabeth. Buenos días, señor presidente, buenos días a todas, a todos. Esta es la sección ¿Quiénes quieren las mentiras de la semana? Hoy es 31 de enero del año 2024 y vamos a iniciar. Porque es mentira que el presidente quiera eliminar la propiedad privada. Desde hace unas semanas ha corrido como pólvora la mentira de que el presidente Andrés Manuel López Obrador enviará una iniciativa para acabar con la propiedad privada. Sobre todo esto se ha difundido, no sé si ustedes lo hayan visto, en grupos de WhatsApp y de Twitter o X. Hasta el comunicador Pedro Ferriz le entró a esta volada. Aquí vemos en la pantalla cómo está muchas veces reenviado este mensaje de Pedro Ferriz, en donde supuestamente dice que es un peligro esta iniciativa, la cual no existe. Como supuesta prueba, o sea, fíjense el nivel. Muestran un documento fabricado en el cual se afirma la intención de reformar la Constitución para eliminar la propiedad privada, sobre todo el uso habitacional, lo cual no sé ustedes qué piensan, pero es un verdadero disparate. Hasta mencionaron el cambio en el artículo 139, pero nuestra Carta Magna tiene 136 artículos. Se trata de una campaña burda, completamente hechiza, falsa. Es un invento para asustar a la gente que no está informada. Les decimos, es falso esto que dicen en grupos de WhatsApp y en Twitter. El documento que presentan, que vemos aquí en la pantalla, es más falso que un título de Santo Domingo. Pero
tiempos electorales y usan cualquier cosa para fabricar mentiras con el propósito de desprestigiar al gobierno federal. Les decimos a todas, a todos los que nos están viendo, no se dejen engañar, es una vil mentira. Vamos con la siguiente. Falso que zonas arqueológicas en Chiapas se encuentren cerradas por inseguridad. Hay una campaña permanente en medios para poner en el centro de la agenda pública el tema de la inseguridad. Buena parte de los noticieros dedican su tiempo a reportes sobre este tema, pero a eso agregamos que las mentiras para complementar el ambiente de inseguridad que quieren construir. Recientemente fue ampliamente difundido en medios y redes sociales que las zonas arqueológicas de Yaxchilán, Bonampak y Toniná, también Lagartero en el estado de Chiapas, están cerradas y en peligro por la inseguridad y el crimen organizado. A esta campaña le entró, por supuesto, el Latinus de Loret de Mola, W Radio, La Jornada, Excelsior, El Universal, Aristegui Noticias, entre otros. Al respecto, tanto la Secretaría de Cultura como el Instituto Nacional de Antropología e Historia informaron que se mantiene el control de los sitios y continúa atendiendo las responsabilidades que le otorga la Ley Federal sobre monumentos y zonas arqueológicas, artísticos e históricos en torno al cuidado, custodia, investigación y difusión de estos sitios patrimoniales. Al día de hoy, estas zonas arqueológicas se encuentran abiertas al público y en operación, la de Bonampak y Lagartero. En notas y columnas se señala que hay saqueos en Bonampak, pero esto es falso. Esto de verdad ya es el colmo. No es cierto que esto ocurra. El INAH mantiene el control de la zona arqueológica y no tiene ningún reporte en este sentido. Por otro lado, la zona arqueológica de Yaxchilán está abierta, pero desde diciembre pasado no se puede acceder en virtud de un conflicto de índole social, no de inseguridad. Esto en la comunidad de Frontera Corozal, que impide que se ofrezca el servicio de traslado en lancha hacia el sitio arqueológico. Pero no es un tema de inseguridad, insistimos. Asimismo, en el tema de Toniná existe una controversia con un particular, propietario de un terreno por donde es indispensable pasar para llegar a la zona arqueológica. Al día de hoy, el INAH, a través de su representación en Chiapas, se encuentra dialogando y acordando los términos para poder otorgar una indemnización a esta persona y se permita el libre paso. Después de esta aclaración, punto por punto, conviene preguntarnos: ¿cuál es la intención de estos medios de consignar una mentira en vez de regirse por el principio de verdad que marca el periodismo? Aquí en la pantalla estamos viendo los sitios arqueológicos. Vamos con la siguiente, a propósito de esta campaña que traen para poner en el centro de la opinión pública y publicada el tema de la inseguridad y de la seguridad pública. Esto tiene fines de engañar al pueblo. Y bueno, ustedes saben que dicen que no hay campaña, que solo refleja la realidad. Pero lo cierto es que la inseguridad es el tema favorito de los medios y curiosamente también de la oposición. Se trata de sembrar miedo e incertidumbre entre la población. Les presentamos un análisis de las portadas y notas de los diarios que recurren hasta publicar mentiras con tal de desacreditar al gobierno federal encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Así que del 1 de enero al 28 de enero se identificaron 162 menciones negativas en primeras planas de periódicos de circulación nacional sobre temas de seguridad. Estamos hablando únicamente de medios impresos, del 1 de enero al 28 de enero de este año. El periódico con más menciones magnificando hechos de violencia en portada, les pregunto yo a ustedes, ¿quién cree que fue? Así es, Reforma.
con 31 portadas, seguidos del Sol de México y El Universal, con 20 y 21 respectivamente. Asimismo, vemos en la gráfica siguiente cómo se va intensificando esta campaña. Pues en la primera semana hubo 35 menciones negativas, mientras que en la cuarta se intensificó a 51 menciones negativas en portada. Los temas de inseguridad que más impulsaron fueron los actos de violencia en Guerrero, los saqueos en Tabasco, una nota presentada sobre que luego resultó falsa, tergiversaron y falsearon información sobre niños en Guerrero armados contra el crimen, desplazados por el narco en Jalisco y Chiapas y la injerencia del crimen en las elecciones. El tratamiento de las notas se hace de tal manera de que parezca que en el país no hay una estrategia de seguridad. Ustedes, también les pregunto, ¿cuántas notas sobre los informes de seguridad que se presentan desde esta tribuna hay en portada o un derecho de réplica ante estos datos? Ninguna. El primero, vamos a dar algunos datos importantes que estos medios ignoran. El primero es que la percepción de inseguridad en la población, según la más reciente encuesta del ENSU, del INEGI, es la más baja en una década, con 59%. Esto es, de 2018 a la fecha, se disminuyó la percepción de inseguridad en un 14.6%. No solo funciona la estrategia de seguridad del Gobierno de México, sino que se ve reflejado en los ciudadanos que se sienten más seguros. El otro dato es que la incidencia delictiva va a la baja. Y como ejemplo están los homicidios dolosos. Vamos a ver en la siguiente gráfica cómo en el sexenio de Felipe Calderón hubo un incremento del 192% en este delito, mientras que en el mandato de Enrique Peña Nieto el incremento fue de 52%. Pero en lo que va del sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador, se ha reducido este delito un 20%. Es decir, en los últimos 3 sexenios hubo un incremento de los homicidios dolosos y en este gobierno ha sido el único en que ha logrado reducirlos. Y por si ya se les olvidó, les vamos a hacer un recordatorio. Antes estos medios callaban según a conveniencia. Recordemos ese episodio de 2011 cuando los medios acordaron en una alianza callar las noticias sobre violencia durante el gobierno de Calderón. Y aquí vemos a estos angelitos que están ahí convocados. Uno de los convocantes, no olvidemos tampoco, fue Claudio X González. Pero reiterar, hoy la estrategia de seguridad funciona y el pueblo lo nota. No importa cuántas campañas mediáticas monten en contra, en las colonias, barrios, municipios y estados del país, la gente ya despertó y no se deja confundir por estas notas y campañas de desinformación, por más recias que sean. Pero vamos con la siguiente, porque tenemos otra de reforma sobre el IMSS. Vuelven a mentir sobre tratamientos oncológicos. Ahora les presentamos 2 casos sobre mentiras en contra del Instituto Mexicano del Seguro Social. La primera es que Reforma publicó el 28 de enero una nota que titula "Demora el IMSS en atención de cáncer", que describe la supuesta falta de cita a una paciente oncológica en el IMSS de Michoacán y arguye que los pacientes tendrían que esperar un periodo de 11 meses para recibir radioterapias, lo cual es absolutamente falso. Primero decir que la nota se basa en un solo testimonio de una persona la cual ya fue atendida y su fecha de radioterapia fue aplicada ayer. Tras su valoración el 3 de enero, eso no, para nada, son 11 meses. Pero esa no fue la única nota publicada. Además, el Universal publica otra nota sobre el mismo tema. Ya saben, se andan copiando la tarea. Dice el diario, Irma vive en carne propia el desabasto. Casualmente también ocurrió en Michoacán. Como digo, se andan copiando la tarea.
esta nota igual a la de Reforma. Pero en esta pieza periodística, si así se le puede llamar, que es falsa, hay que destacar varias cosas. Lo primero es reiterar que el IMSS Michoacán ha dado atención puntual a pacientes oncológicos. La paciente a la que hace referencia la nota del Universal fue atendida el pasado 8 de enero y se le suministró el medicamento para el padecimiento de cáncer de mama en la unidad de medicina familiar número 82 de Zamora. Esta nota hace referencia casualmente a una asociación encabezada por la abogada Andrea Rocha, que busca ser intermediaria entre el IMSS y los pacientes. Tiene vínculos con partidos de oposición y desde el 2019 promueve amparos y, según ella, asesora a pacientes oncológicos. Pero pues ahí está la información. Tanto la protesta como el manejo mediático tiene intenciones políticas, pues se trata de noticias falsas. Hay que decir una cosa más sobre esta asociación, no sabemos si encabezada por esta abogada. Ayer también le ofrecieron un espacio en el Latinos de Loret, en donde la entrevistan y, digamos, no solamente expone estos supuestos casos, sino que ataca y miente contra el gobierno y la política de salud del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y ya casi en la recta final de la sección, como epílogo, les compartimos estos momentos que nos regalan algunos comunicadores que se afanan por llevar la contraria. Así vemos cómo se puede pasar del INE no se toca a una especie como al diablo con el INE. Vamos a ver. Todo este grupo Fórmula con esta información en esta jornada de la marcha ciudadana contra la reforma político-electoral del presidente de la República, que busca modificar al INE y al Tribunal Electoral y hacer una gran reforma política. Sí, es una reforma política con un aspecto electoral en donde solo nos hemos fijado, solo se ha llamado la atención en cuanto a la sobrevivencia del INE como está. ¿Por qué? Porque del INE depende todo lo demás. Qué chayotero. Está desquiciado ya. Creo que va a ir al manicomio cualquier día. Ya se pasó. Respondo de una vez, ¿eh? Yo esto ni caso les voy a hacer. Es más, lo voy a romper. Déjame nomás separar mi guión. Sí, lo voy a romper. Mire. Y lo voy a tirar a la basura. Pero pues no se enoje. Por último, la colaboración de Infodemia sobre la cobertura de la conferencia que dio el expresidente Ernesto Zedillo en el Foro Financiero. Vamos a ver. El 23 de enero, durante la conferencia matutina presidencial, el presidente Andrés Manuel López Obrador realizó 4 preguntas al expresidente Ernesto Zedillo Ponce de León, quien participaría en un foro organizado por una financiera en la Ciudad de México. Una, ¿por qué convirtió las deudas privadas de unos cuantos en deuda pública? El FOAPROA. Lo segundo, que conteste por qué envió al Congreso una reforma de pensiones en donde el trabajador, al jubilarse, no va a recibir, si no se hubiese modificado, porque ya se hizo un cambio y se va a hacer otro, esa reforma, no iba a recibir ni el 50% de su salario. Una tercera es por qué durante su gobierno no aumentó el salario mínimo, sino al contrario, se redujo. La cuarta. Sí, ¿por qué desapareció los trenes de pasajeros y se fue a trabajar
de asesor a la empresa estadounidense que le entregó los ferrocarriles nacionales. Sin responder a las preguntas, Ernesto Zedillo desvió el tema asegurando que la democracia está en riesgo, porque se le ha dado apertura de espacios al populismo. Creo que el mayor reto es proteger la democracia. Si protegemos la democracia, si evitamos esta regresión democrática que estamos viendo en algunos países y sanamos las heridas que se han causado, entonces soy optimista. Además, aseguró que el neoliberalismo se ha convertido en un término utilizado popularmente entre políticos que no entienden la economía. El neoliberalismo, que eso todavía nadie ha explicado, es un término muy popular. Cada vez que algún político que no entiende algunas cosas quiere insultar a alguien, le dice neoliberal. Políticos, comentaristas y usuarios de redes sociales repitieron que calificar a alguien como neoliberal es sinónimo de un insulto, a pesar de que el presidente López Obrador no ha utilizado esta palabra de esa manera, sino como adjetivo para señalar el proceso privatizador que sufrieron las instituciones del Estado a partir de la política neoliberal impuesta por los neoliberales. Lo que no dijeron los comentaristas es que ellos han utilizado la palabra populista para referirse al presidente López Obrador y descalificarlo. Infodem. Es cuanto, señor presidente, que todas y todos tengan un buen día. Bueno, y nada más para decirle que le agradecemos mucho a Elizabeth porque se va a quedar, entonces va a seguir los miércoles con la sección. La invitaron a participar o la incluyeron en una encuesta para ser candidata en Puebla y decidió quedarse con nosotros. Y eso es muy bueno, ¿no? Que esté aquí. Y felicidades. Muchas gracias, señor presidente. Y sobre todo, nuestra solidaridad, porque pues recibes muchos ataques, eres de las escogidas, de las seleccionadas. Me haces recordar lo que decía Ponciano Arriaga: entre más me golpean, más digno me siento. Así es, un honor. Muchas gracias, señor. Muy bien. Tenemos una compañera